Tenemos con nosotros a Juan Luis Fornieles Álvarez. Juan Luis es profesor de educación secundaria, ejerce sus funciones en el Instituto Eugenio Hermoso de Fregenal de la Sierra. Es licenciado en Geografía e Historia, hizo la especialidad de Historia de América, esa es una de sus líneas de investigación. La otra línea de investigación son los estudios sociales y económicos de Fregenal de la Sierra y de su entorno. El trabajo, cuando se publique, pues estará firmado, además de Juan Luis, por don Rafael Caso Amador, que lo tenemos aquí, presente, en la última fila. Rafa, levántate, que conozca el público al coautor de este trabajo. Rafa es cronista oficial de Fregenal de la Sierra, es también licenciado en Geografía e Historia y es un historiador todoterreno, que lo mismo está en los archivos que en las excavaciones arqueológicas, como ocurre en la actualidad, aparte de que encarna perfectamente el ideal de las tres culturas. Lo mismo nos habla de cristiano que de árabe, que de judío, hoy de judío. Ahora trabaja en el castillo árabe de Montemolín y hace un mes estuvo justamente aquí hablando de los cristianos de Fregenal y su afición por procesionar a la patrona de Fregenal cuando querían agua, de forma que de esa forma estableció los periodos de sequía en un larguísimo periodo. En fin, pues estos son los dos autores de un trabajo que trata sobre esa gigantesca minoría de judeoconversos de Fregenal de la Sierra, que van a personificar, además, en el caso concreto de la familia Paz Rodríguez Mocho, que al igual que los Palencia de Llerena, pues representa esos grupos que siguieron unas estrategias familiares muy concretas, acertadas, porque consiguieron, en fin, desasirse un poco del aliento siempre agrio del Tribunal de Llerena y progresar en los escalafones políticos y sociales hasta implicarse en las oligarquías locales, en este caso de Fregenal. Así que les dejo con Juan Luis y su exposición sobre la minoría judeoconversa. Pasamos a la siguiente y pinchas en el título. ¿Vale? Buenas tardes, gracias por la presentación y también muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de participar en estas cuartas jornadas. Como bien ha dicho el amigo Felipe, desde hace casi 2 décadas, Rafael Caso Amador y un servidor llevamos investigando la comunidad conversa, sus relaciones sociales, económicas en el entorno de Fregenal, y prácticamente ya lo estamos extendiendo a zonas comarcanas, porque como se pueden ver en las publicaciones que se han hecho sobre el tema, al final esta comunidad, inmensa minoría, como ha dicho Felipe, termina relacionándose unos con otros, y especialmente gente de Fregenal con gente de Llerena, de Zafra o de Jerez de los Caballeros, que van a ser las comunidades más importantes de presencia conversa en la Baja Extremadura. Y precisamente esa es la presentación del trabajo que hacemos hoy. Es una síntesis de las últimas investigaciones sobre la comunidad conversa de Fregenal y sobre la actividad del Tribunal de Llerena en ella. Va a versar fundamentalmente en 3 ejes. Los 2 primeros van a ser más cortitos, ya tendrán oportunidad de verlo directamente en las actas. Y el tercero, pues le dedicaremos un poco más de tiempo porque precisamente va a ser sobre la familia paradigmática de los Paz Rodríguez Mocho, que como sucede con los Palencia, pues también recibimos correos de gente de México, de gente de Perú, interesándose por los Paz y por los Pacho, que es una de las brazos que se van a ir extendiendo de esta familia. Como decía, bueno, pues los 3 ejes que se van a tratar aquí, el primero va a ser la situación del converso en la Baja Edad Media y en la Edad Moderna en España. La segunda va a ser el marco de Fregenal desde el punto de vista demográfico y económico. Y el tercero va a ser el de la familia que vamos a tratar. Como le indicaba, tras las conversiones forzosas de 1492, la comunidad conversa va a quedar dividida en lo que ya decía el profesor Reba, en 3 brazos. Por una parte, los conversos plenamente convencidos y convertidos al cristianismo. Por otra parte, los criptojudíos,
que van a tener ahí, bueno, pues esas dudas existenciales, y un inmenso grupo, que va a ser la mayoría, que sería, digamos, el tercer estamento, que serían los que se van a mover entre la incertidumbre, las tradiciones familiares y el miedo. Esta pluralidad se explica lo que el profesor Jean-Pierre Dediu indicó el pecado original del converso, es decir, el estigma por el nacimiento más que por las creencias religiosas. En el ámbito castellano, y particularmente en Extremadura, la desconfianza hacia este grupo va a venir más por su situación económica que por sus verdaderas creencias religiosas, porque este va a ser un grupo bastante dinámico que va a, pues, digamos, a ocupar el corazón económico de las poblaciones. Se van a dedicar a las actividades comerciales, económicas, que van a generar beneficios, y eso al final pues va a crear un sentimiento de exclusión, en un primer momento social y después jurídico, a través de lo que van a ser los expedientes de limpieza de sangre, que son verdaderamente los que van a dificultar pues esa unificación de la sociedad. ¿Y cómo está el estado de la investigación en Extremadura? Pues hasta hace poco tiempo tendríamos que decir que ha carecido de publicaciones que afortunadamente en los últimos tiempos pues parece que se van superando, pero que no dejan de ser estudios sobre familias individualizadas o sobre relaciones familiares, o incluso con individuos concretos, como son los casos que últimamente se están publicando. Pero carecemos de monografías sobre las principales poblaciones de Extremadura, como son pues, Jerez de los Caballeros, Zafra, Fuente de Cantos, Llerena o Fregenal, que consta que existe una comunidad judía en la Edad Media y después conversa importante, pero que no tienen monografías sobre el tema. ¿Por qué? Sobre todo, pues, por una sencilla razón, la inexistencia de documentación. Y por eso el caso que presentamos hoy es bastante interesante por lo excepcional, porque en el caso de Fregenal sí tenemos un expediente, que es el expediente de los Sanbenitos, donde aparece la lista de los condenados, rehabilitados por el Tribunal de la Inquisición de Llerena, que si lo mezclamos con el padrón de habilitados que ha mencionado antes Luis Jarraín y con las cartas del Tribunal de la Inquisición, nos hacen un panorama excepcional para conocer la comunidad conversa de Fregenal. Bueno, la existencia de una serie de censos, ya sean nacionales, provinciales o locales, nos permite obtener a través de las cifras un conocimiento a grandes rasgos de la evolución demográfica de la población. En los albores del siglo XVI, Fregenal es una de las principales villas del Reino de Sevilla, que era al que pertenecía. De hecho, más concretamente a la Sierra de Aroche, a la que va a llegar a tener la capitalidad por encima de Aracena. Su población, en 1528, que es uno de los padrones que hemos trabajado, tiene unos 1.100 vecinos. Unos 1.100 vecinos que 40 años después se van a convertir en 1.884 vecinos, que si los multiplicamos por 4, más o menos, 4 miembros por familia, pues viene a arrojar una cifra de 7.536, siendo una de las principales poblaciones de la Baja Extremadura. Y esta expansión se corresponde fundamentalmente por un periodo de dinamismo económico, que se basa en un artesanado diversificado, en una actividad comercial relevante, no solamente a nivel comarcal, sino interprovincial. También una significativa presencia de artesanos y talleres que se dedican al cuero, al metal y al textil. Tan importante es la función del cuero y del metal, que llega a haber una denominación de origen, por así, denominación entre comillas, con una serie de machetes que se hacían en Fregenal y que después se van a empezar a hacer en Sevilla, pero que se
conocen como machetes de Fregenal, y así es como se exportan a las Indias, es decir, es como un modelo patentado. Y esto está en relación precisamente con una red mercantil bastante asentada, donde van a tener factores en Sevilla y, por supuesto, en las nuevas tierras conquistadas. Estos factores después, miembros de la familia, van a pasar también a las colonias, donde van a ejercer una labor de diversificación de esta economía. Por lo tanto, Fregenal es una de las 10 poblaciones más importantes de Extremadura, a mediados del siglo XVI. Si comparamos con los diferentes padrones que se han estudiado en las diferentes poblaciones, vemos que ocupa la 4ª posición, solamente por detrás de Badajoz, Plasencia, Trujillo y Jerez en 1561. La diferencia entre Fregenal y Jerez, bueno, pues son prácticamente 200 habitantes, más o menos con esa coeficiente que habíamos dicho antes, pero está entre las más importantes de la provincia durante el siglo XVI, tanto que el concejo hispalense decía que Fregenal es muy mayor pueblo que ninguno de esta tierra, que son de esa ciudad. Sin embargo, a partir de la década de 1570 vamos a observar un retroceso que se debe a un comportamiento demográfico que es similar al que observamos en otras poblaciones extremeñas. Si ven en el gráfico, a mediados de la centuria del siglo XVI, Fregenal va a alcanzar casi los 300 bautizos. Lo que tienen a la izquierda son los bautizos y abajo los años. Es una gráfica comparativa con los nacimientos de Zafra y de Cáceres. Podemos observar que la dinámica es similar, aun teniendo Fregenal unos datos mucho más elevados que el de estas dos poblaciones ya estudiadas también. Pero lo más significativo es el descenso que a partir de 1586 va a tener la población y que la va a llevar pues prácticamente a caer a 150 bautizos a finales del siglo, que le vienen a poner ya prácticamente parejos a los datos que tenía Zafra en ese momento. Esta crisis obedeció a diversos factores. Por una parte, una mortalidad catastrófica, una contracción económica, un incremento de la presión fiscal y, en el caso fresnense, porque esto que he dicho anterior es similar en casi todos los pueblos, pero en el caso fresnense va a haber una mayor presencia inquisitorial, mucho mayor que en localidades vecinas como Zafra o Jerez. Algunos testigos a principios del siglo XVII recordaban que solía ser este lugar de los más floridos y ricos, y más bien proveídos y de más trato, gente y vecindad, y de mejores casas que había en toda la comarca. Otro testigo decía: conoció en esta dicha villa muchas tiendas de paños y sedas y lencerías y mercerías, y los pueblos comarcanos acudían a ella a proveerse de lo que había menester, y a tratar y contratar, y llevaban muchas mercaderías fiadas para vender en sus lugares. Sin embargo, lo que estaba diciendo, a finales ya del siglo XVII, bueno, pues hay una crisis ya manifiesta, que además se pone también de manifiesto, y valga la redundancia, en este gráfico de emigrantes a Indias, que viene a coincidir precisamente los mayores números de emigrados con los periodos de crisis de la población, siendo precisamente la década de 1571-1580 pues el momento en el que mayor cantidad de gente abandona la población, coincidiendo con la crisis económica y de nuevo con la presencia del tribunal y de los inquisidores en la villa de Fregenal. Bueno, pues a partir de los listados de habilitados de 1495-96 mencionados anteriormente por Luis Garraín y de los padrones fiscales examinados por la profesora Mercedes Borrero, se puede definir con precisión la estructura del grupo converso local. Entre los 147 individuos identificados a finales del siglo XV
y sus familias en el 16, el 82% declaraba tener bienes entre 5.000 y 100.000 maravedíes, lo que indica que tenían un nivel económico superior al del resto de la media general de la población. Sobre todo significativos los que tienen más de 50.000 a 100.000 y más de 100.000, donde el grupo de judeoconversos es manifiestamente mayor al grupo del resto de ciudadanos, bueno, de habitantes. La mayoría se van a dedicar a, bueno, pues oficios eminentemente urbanos, zapateros, curtidores, tejedores, que se puede apreciar precisamente en estos gráficos de la economía fresnense, donde hay que decir que apenas aparecen labradores, lo cual nos indica una economía verdaderamente urbana y mercantil. De hecho, si se observa bien el gráfico, ven que el subsector textil es uno de los más elevados junto con el del cuero y la piel. El cuero en Fregenal es el elemento fundamental. Tenemos documentados transacciones mercantiles de cuero a Madrid, a La Mancha con asiduidad y sobre todo con Indias. A Indias se envía mucho cuero y se recibe mucho cuero de Indias para ser curtido en la población. Y por supuesto el otro sector que también es importante, ocupando casi un 20%, es el del metal, precisamente por esa cuestión que les indicaba anteriormente de los machetes de Fregenal. Y se constata la presencia de mercaderes vascos vía Sevilla comerciando con la gente de Fregenal. Y el sector terciario, que lógicamente, bueno, pues el que más es el de la alimentación y el comercio, y un segundo grupo el de la administración, muchos de ellos también herederos, bueno, descendientes de estos conversos que estábamos tratando. Interesante también el del subsector de la sanidad, porque aunque solamente represente un 7%, hay muchos sanitarios de la localidad que van a funcionar fuera de la población. De hecho, y en relación con el tema que se estaba tratando anteriormente, uno de los principales médicos que va a tener el tribunal aquí en el Tribunal de Llerena va a ser Francisco Vázquez de Arcos, el doctor Arceno, muy vinculado también con Benito Arias Montano, del que también hay presencia de su relación con el Tribunal de Llerena, por las dos vías, porque también va a ser investigado. Bien, 10 minutos. Bien, bueno, de especial valor para el estudio del caso de los sanbenitos en Fregenal y cruzando con los datos publicados por Garraí, vemos que en Fregenal los expedientes contienen los 3 edictos más antiguos del tribunal, el de Llerena de 1482 y 2 emitidos en Fregenal, el primero de 1492, promulgado por el doctor Antonio de Contreras. Esto nos viene a indicar que en Fregenal, como se puede comparar con los 3... vamos a pasar. Espérate un momento. Bien. Si vemos el número del total de encausados, hasta 1511, en los primeros momentos, son de 607. Sin embargo, el número de relajados en Fregenal va a ser muy poca, va a ser de prácticamente un 4,3%. Si lo comparamos con Guadalupe, Belalcázar y Fregenal, que son ahora mismo los que están estudiados, vemos que el mayor número de investigados y condenados está en Fregenal, pero sin embargo el de relajados es el que menos tiene, un 4,3%, mientras que por ejemplo en Guadalupe un 43% y en Belalcázar un 28%. ¿Por qué? Pues porque seguramente el tribunal está cambiando su manera de actuar contra los procesados y ahora su actividad está más orientada al control social que al castigo ejemplarizante, reforzando esa idea de moderación estratégica
entendida como un modelo de transición entre la represión y la construcción de una obediencia social. Y voy a pasar ya directamente a las familias, que era verdaderamente, bueno, pues uno de los puntos fundamentales. La familia Paz Rodríguez Mocho ya ha sido estudiada en algunas monografías que ya hemos publicado, Rafael Caso y yo. En este caso, la familia de Alonso de Paz, uno de los conversos más significativos de la villa, porque además es un mercader en Indias que regresa, en su testamento deja la fundación del Colegio de los Jesuitas y el Convento de las Madres Agustinas, que todavía sigue funcionando en la villa de Fregenal. Pero la línea de los Rodríguez Mochos es bastante interesante porque descienden de dos ramas familiares que están encausadas, o mejor dicho, penitenciadas por el tribunal en los primeros momentos tras ese edicto de gracia. De hecho, algunos de ellos van a ser condenados en efigie, mientras que otros van a ser rehabilitados tras pagar la cuota correspondiente y además la penitencia que se solía hacer en la villa en los primeros momentos, peregrinando a la ermita de San Benito. Pero paso por el poco tiempo que tenemos ya. El origen del personaje en el que nos vamos a centrar hoy, que se llama Antonio Rodríguez Mocho, es nieto de un boticario, Rodrigo de Paz, pero también hijo de Cristóbal de Paz. No sé si se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, de todos sus hijos, el doctor Juan de Paz es médico, se va a casar con Teresa de Alessandre, que es la hija de un factor de Alonso de Paz, que es de los que va a estar en Panamá gestionando, al final se están mezclando entre ellos. Alonso Rodríguez Mocho se casa en la villa de Montijo después de regresar de Indias. Se casa con una viuda, Isabel de Sequera, que recibe en herencia de su primer marido, el capitán Gómez Hernández, más de 20.000 ducados, y lo está reclamando Alonso por haberse casado con ella. Pero el más interesante de todo es Antón Rodríguez Mocho, porque Antón Rodríguez Mocho va a desafiar al Tribunal de la Inquisición, indicando que quita los sanbenitos que se habían puesto en la villa, en la iglesia de Santa María. En 1555 se rehabilitan los sanbenitos porque estaban deteriorados y entonces se van a poner de nuevo. Eso ya levanta las quejas de los vecinos, porque dice que vuelven a estar estigmatizados y ya sus abuelos y bisabuelos fueron rehabilitados. Esos sanbenitos deberían de quitarse. No se quitan. Es más, en 1576 se van a volver a reformar. ¿Por qué? Porque en 1576 la Inquisición pone en el punto de mira a muchos vecinos de Fregenal que están haciendo testimonios falsos de limpieza de sangre. Porque además decían entre ellos, lo tengo por aquí, porque decían entre ellos que tener esos expedientes de limpieza de sangre en casa era como tener, pues, título de nobleza. Según indicaba el tribunal de Llerena en una carta a la Suprema, decía: en aquella villa, por ser casi todos los vecinos de ella de las dichas calidades, en que cada uno de ellos procura hacer y tener en su casa como carta ejecutoria semejantes informaciones, pensando que con esto se ha de perder y olvidar la memoria de la infamia y castigo que sus antepasados justamente recibieron de la Inquisición, y pretenden confundir y que no haya diferencia entre cristianos viejos y nuevos, porque entre ellos se platica y tiene por cosa llana que en siendo bautizado es cristiano viejo. Visitando aquella población el año 76, se leyó el edicto acerca de esto, y se recogieron y trajeron al tribunal 160 informaciones falsas, y por ellas resultaron culpados pasados más de 400 testigos. Pues bien, Antonio Rodríguez Mocho dice que él quita esos sanbenitos. Y 11 vecinos de Fregenal, algunos familiares suyos, lo van a nombrar procurador para que se presente en Madrid y solicite que se quite. Y claro, eso pone en alerta al tribunal de aquí, que rápidamente le envía una carta a la Suprema en la que dice:
En este santo oficio se ha entendido que un Antón Rodríguez Mocho, natural de la villa de Fregenal y vecino de Sevilla, tiene dado asiento con los confesos de Fregenal, en que se obliga, por cierta cantidad de dineros, que hará quitar los sanbenitos que están puestos en la iglesia de aquella villa. Y por esto, por ser cosa que a él tanto le toca, no es de maravillar, porque además de ser de generación de judíos por todas partes, es nieto de Rodrigo de Paz y de Diego Rodríguez Mocho, condenados, y tercero nieto de Diego González de Sigura y de su mujer, relajados por judaizante. Pero para mayor sorpresa de los inquisidores, Antonio Rodríguez Mocho no solo iba a quitar los sanbenitos, sino es que además le iba a quitar el privilegio que tenía el tribunal de aquí de Llerena para poder explotar la dehesa de Gallicanta, en donde podían extraer leña. Encima dicen los inquisidores, mas para su atrevimiento tan adelante que ha venido a la villa de Montemolín, que está a 3 leguas de esta, y ha hecho asiento con ella, en que se obliga que dándole 300 ducados traerá provisión y recaudos para que este santo oficio no goce de la preeminencia que de tiempo inmemorial a esta parte tiene de traer leña de la dehesa de Gallicanta, que es de la dicha villa, y para esto les ha hecho hacer información. Y tuvo que ser cierto, porque en 1580 desde el Consejo Real le mandaban una carta al gobernador de la villa de Llerena y al alcalde mayor de Montemolín para que se informara de las quejas que la villa de Montemolín hacía sobre que los inquisidores talaban una dehesa y que esa información se enviara al Consejo Real. Y terminaba la carta de los inquisidores: por los malos modos y medios que él ha querido para llevar a esa corte pasadas estas Pascuas, damos cuentas de ello a vuestra señoría, para que sea proveído de no permitir que semejantes hombres tomen atrevimiento por intereses de dinero de inquietar las cosas del santo oficio, con ser, como hemos dicho, este Antón Rodríguez Mocho de la gente y cualidad que está referida. Han hecho él y sus hermanos informaciones de cristianos viejos y no descendientes de personas castigadas de la Inquisición. Vuestra señoría mandará lo que sea servido. Bien, Antonio Rodríguez Mocho sigue haciendo su vida. Empieza como boticario en Sevilla, después va a ser procurador, va a defender a varios vecinos de Fregenal, a varios de Sevilla, incluso a uno de los que va a defender va a ser Alonso de Paz, este potentado mercader, que le va a dar poder para que en 1583 pueda recibir y cobrar, pedir y demandar de los bienes y herederos de Pedro de Morga, banquero público que fue de Sevilla. Y asimismo pido que se me den y entreguen todos los papeles y escrituras y títulos y recaudos de las casas que por bienes del dicho Pedro de Morga y por mandado del dicho señor alcalde se remataron en mí en la collación de Santa Cruz. Pedro de Morga, para quien no lo conozca, es uno de los banqueros más importantes que hay en la Sevilla de la primera mitad del siglo XVI, pero es que además es el receptor de los bienes incautados por la Inquisición. Por lo tanto, verdaderamente lo que estaban haciendo Alonso de Paz y Antonio Rodríguez Mocho era un triunfo moral sobre la Inquisición. Es decir, es que los estaban poniendo en tela de juicio. En tela de juicio. Porque las casas del que fuera banquero más importante de la Inquisición habían terminado en manos de un converso. Moralmente era un triunfo. Bueno, la vida de Antonio Rodríguez Mocho es espectacular. Él casa 2 veces en Sevilla, él sigue viviendo en Sevilla. Es más, no es que se oculte, es que va a ser el representante del deán y cabildo de la Catedral de Sevilla y va a estar cobrando todos los arrendamientos de casas que estos tengan. La única precaución que va a tener es vivir en diferentes lugares de la ciudad, porque en los 20 años que le tenemos más o menos documentado su existencia, tiene 8 cambios de residencia en Sevilla. Eran suyas, las propiedades, no eran arrendadas, eran suyas. Y ya para terminar, la documentación, como conclusión, la documentación fresnense constituye uno de los testimonios más completos para comprender la implantación progresiva de la Inquisición en Extremadura. El Edicto de Gracia de 1491 revela un tribunal en fase de experimentación institucional donde la represión religiosa se entrelaza con la búsqueda de control social y cohesión comunitaria. El análisis socioeconómico del grupo converso confirma su importancia en la vida urbana, un artesanado poderoso con capacidad de expansión económica y aspiraciones de ascenso social.
A partir de 1530, cuando la persecución remite, el problema deja de ser religioso para convertirse en genealógico, lo que explica las estrategias de ocultación, manipulación de memorias familiares y construcción de genealogías aceptables, que eso es lo que persigue la Inquisición. Ya no persigue que tengan ritos judaicos, están persiguiendo que nos están engañando y ellos no pueden acceder a estos puestos. El linaje Paz Rodríguez Mocho ilustra este proceso de la reconciliación forzosa a la consolidación económica, de la estigmatización pública a la reivindicación jurídica, de la sospecha inquisitorial a la integración, lenta pero efectiva, en la sociedad del antiguo régimen. El estudio prosopográfico de este y otros linajes permitirán en el futuro comprender con mayor precisión la articulación interna de la comunidad judeoconversa extremeña y su contribución esencial a la historia social de la región. Muchas gracias. Bien, ¿alguno de ustedes tiene alguna cuestión que hacer siempre que esa cuestión sea breve? ¿Dónde se recogen? Si es que se pueden recoger en algún sitio, además de eso. ¿Dónde se recogen? ¿A partida de nacimiento o a través de otras partidas? Bueno, ya hay que cruzar datos. Es decir, en el expediente de los Sanbenitos de Fregenal, donde está la lista de los reconciliados, donde está la lista de los condenados, después hay que hacer un trabajo paralelo que es el de cotejar con los archivos parroquiales, cada vez más difícil, porque ahora mismo es casi imposible, y después con los testamentos. Lo decía al inicio de la exposición, que llevamos más de 20 años siguiéndole la pista a estas familias, pero si me apure, pues yo recuerdo empezar con prácticamente 18 años como aprendiz con Rafael Caso, amigo y maestro, en los archivos parroquiales, aprendiendo paleografía y a coger lo que en aquellos tiempos eran apuntes que hoy han sido vitales para poder cruzar e individualizar a cada una de estas familias. Que no es fácil porque después cambian los apellidos, en muchos momentos cambian sus apellidos. La Inquisición llevaría un inventario, sí, de todos los que... Pero se ha perdido, por eso la excepcionalidad de este documento es que es casi único. Hay más, pero en Extremadura, hasta la fecha, esto no quiere decir que no exista, pueden aparecer, pero esto fue excepcional cuando apareció, porque nos abría ya las puertas a poder cruzar más datos y ya poder, con toda seguridad, decir, estos son familias de origen judío y conversas, el otro son suposiciones, pero es que en el caso de Fregenal ya sí se pueden aseverar en casi todos ellos. Que hoy Benito Arias Montano se diga que es converso, es ya con base a que sus familias, los Arias, aparecen ahí en estos padrones. Que estos Rodríguez Mocho, que estos Paz, que Hernán Vázquez de México, que es el mercader, por cierto, con raíces por parte de su mujer de aquí de Llerena, Hernán Vázquez de México, que es uno de los mercaderes más importantes de mediados del siglo XVI, que quiere hacer una empresa, una comercial directamente con Felipe II, es de Fregenal y es converso, claro, es que están todos aquí. Claro, yo creí que entonces la búsqueda sería uno por uno, ¿no? Claro. Si es que acaso de cada uno. Facilita mucho ya también el poder cruzar datos con los ordenadores, porque esto había que hacerlos antes a mano. Ahora ya se meten en las listas y ellos mismos ya te dicen, pues bueno, los tienes aquí, este es su padre, este es su nieto, es ahijado de este, es padrino del otro. Sí. Bien. En el colmo de la paradoja le diré que un inquisidor de Llerena, Juan Escobar del Corro, tenía antecedentes judío-conversos y moriscos. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna cuestión? Quería hacer, antes de la pregunta, el documento que se ha puesto antes de 1506 se lo comentaba a Felipe. El inquisidor que aparece es Juan Bravo y es de Fregenal. En el documento de 1506 que se había expuesto antes, no en la exposición mía, sino en la que había hecho Luis y que se había tratado también en la ponencia anterior, la base es contra Juan Bravo, que es un inquisidor de Fregenal. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, profesor Pulido, sí. Sí, vamos a ver, yo no sé si está Luis. Sí, está ahí también. Luis. Es una pregunta, los Zapata,
Bien, ejemplo que hablan de sobra que los Zapata, los condes de Barajas, el inquisidor general Antonio Zapata en el 17, vienen de sus Zapatas, no sé si tienen alguna relación con los Zapatas de los que tú has hablado, y porque estos condes de Zapata también en el 16 hay miembros que trabajan en la administración de la corte de Carlos, de Felipe. No sé qué relación puede haber, porque siempre se dijo que el inquisidor Antonio Zapata, el inquisidor general, más o menos, y que estos primeros condes de Barajas, Zapatas, que tenían orígenes oscuros, ¿no? Yo no sé si están relacionados, hay conexiones que se puedan documentar existen esas conexiones. Además tenemos que partir de una base para mí muy importante, que es que en aquella época cada uno se ponía el apellido que le daba la gana y cambiaban de apellido constantemente. Yo tengo un caso de un emigrante de aquí de Llerena, que se fue a América, cambió 5 veces de nombre y apellido. En Llerena se llamaba de una manera, embarca en una casa de contratación de Villas de Sevilla con otro nombre y apellido. Llega a Perú y se llama de otra manera distinta. Lo procesa la Inquisición porque era converso y allí en el expediente que hace el Tribunal de Lima lo nombra de otra manera. No había ninguna regla para llamarse, y eso a veces es un problema enorme para poder localizar a la familia. Pero los Zapatas y los condes de Barajas descienden de este primer Zapata de distintas Zapatas de aquí. Hay un libro fantástico del Marqués de Siete Iglesias, de la Cajulia, que habla de la genealogía de todos los cargos. Y ahí habla de muchas de las casas nobiliarias de la zona y la hay una publicación de mediados del 16 de Mendoza, yo de la Misión Española, de Sobra, donde ahí aparece la relación de todos los inversos más importantes de la Iglesia Española, y ahí está incluido el iniciado de Me llama, bueno, primero felicitarle por ese estudio que ha presentado tan bien documentado, pero me llama la atención que en Fregenal, en un periodo todavía tempranero para la Inquisición, tenga ese número tan bajo relajado. Bien, es verdad que en Guadalupe y en Belalcázar el número es muy alto por esa razón que explicaba, pero es que en esa década sigue habiendo en zonas del sur un número de relajados muy alto. Pensemos sobre todo en la fecha de 1496, en donde en otras localidades sigue, a pesar de que, como dice, la Inquisición está tomando ya otro tono menos agresivo, pero sigue, en esa década todavía sigue siendo muy alto en otras localidades. En Fregenal, ¿cómo es que tiene un número tan bajo? Debe de haber otra razón que no sea el mero cambio de actitud de la Inquisición buscando una política de acercamiento. Nosotros el planteamiento que teníamos era eso, quizás un cambio de actitud por parte del tribunal y una moderación. Pero eso es posterior. Sí, pero en Fregenal estamos... Es que no... Ahora mismo documentalmente no tenemos nada que pueda decir, porque además es que es curioso porque el inquisidor Contreras dice que en 1490 dice que en Fregenal hay una comunidad de 1000 vecinos judíos y que se castigaron muchos. Consideramos que la cifra también es exagerada, la de 1000 judíos, pero claro, ahora mismo sobre la suposición es porque puede haber un cambio inicial de tendencia. Aparece después el inquisidor Juan Bravo es de Fregenal, pero no sé si tiene algo que ver aquí en los primeros momentos, que sea más beneplácito con sus paisanos que...
De todas formas, también hay, en los inicios, también hay un proceso de choque entre la Inquisición de Sevilla y la de Llerena por intereses en Fregenal. Los datos son estos, extraídos directamente de la propia Inquisición. El porcentaje a nosotros nos sorprende. Primero nos sorprende porque es verdad que el número total es excepcional también, pues son 607 para la población de inicios de finales del siglo XV, inicios del XVI. Pero también es sorprendente eso, que los relajados sean muy pocos, porcentualmente. Pero documentalmente no hay nada que diga, no, es que el inquisidor era este y quería ser más bueno con esta gente. Nosotros pensamos eso, que es un inicio ya de un cambio de actitud. Después, es verdad que a lo largo del siglo XVI la actividad del tribunal con Fregenal va a ser más por estas cuestiones y por los alumbrados y los motivos de blasfemia típicos que aparecen en todos. Que, por cierto, algunos de estos alumbrados y beatas están directamente relacionadas con la familia de los Paz Mocho. De hecho, un Cristóbal Rodríguez Peña, que es uno de los clérigos que está muy vinculado con las beatas, algunas de ellas encausadas y una de ellas muerta aquí en el Tribunal de la Inquisición por dejación de los médicos, está directamente relacionado con ellos. Pero siento no poder responder ahora mismo con algo documental, que es como nos gusta a nosotros